Te doy la bienvenida un día más a Life Energy Project. En el vídeo pasado te estuve comentando un experimento de la física cuántica donde veían los diferentes puntos de probabilidades de existencia y esto lo basaron en el experimento de la doble rendija. En el vídeo de hoy me gustaría hablarte de los diferentes factores que pueden determinar tu vida y sobre todo cómo la experimentas, pero factores realmente físicos que todos experimentamos y lo voy a repartir en diferentes puntos de vista. Empezando un poco por la parte física, tenemos el cerebro. Dentro del cerebro hay una parte muy importante que es el hipotálamo. El hipotálamo está conectado junto con la pituitaria y los dos cumplen una función muy importante por mantener el equilibrio y la homeostasis del cuerpo. Se encargan de liberar unos neuropéptidos que no son más que unas cadenas de aminoácidos que ayudan a desempeñar funciones concretas, no solo en el organismo, sino también a nivel emocional. Así que dependiendo de la situación que estemos viviendo, se liberarán unos u otros neuropéptidos y reaccionaremos o sentiremos determinados estados emocionales, ya sea de felicidad, de bienestar, de paz interior o de estrés, entre otras cosas. A nivel celular, esos neuropéptidos son recogidos y provocan que el organismo responda a ese estímulo acompañando la emoción con un efecto físico. La mente y la memoria trabajan de forma dual junto con las emociones, de tal manera que al tener una experiencia se le asocia cómo nos sentimos y eso queda grabado como recuerdo. Si posteriormente, en un futuro, tenemos el mismo recuerdo inmediatamente, sentiremos lo mismo que sentimos en aquel momento, salvo que ya hayamos trabajado esa emoción y se haya diluido y solo tengamos la parte de recuerdo. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, que pienses en el primer novio, en la primera novia que tuviste cuando eras más joven y que recuerdes cómo te sentías. Si tú haces por sentir esa emoción ahora mismo, verás que lo puedes recordar de muchas maneras, pero especialmente no creo que te evoque ninguna emoción. Pero en aquel momento sí que pudo ser una emoción más dura o a lo mejor incluso te hizo hacer feliz, ¿no? Pero me refiero que esa emoción se diluye con el tiempo. Así que cada vez que la mente proyecte algún recuerdo o algún pensamiento, inmediatamente va a haber una emoción asociada. Lo mismo ocurre con todas las experiencias que tenemos. Nos harán sentir mejor, peor o incluso en un estado neutro, pero siempre hay una emoción que lo acompaña. Y el cerebro está asociado siempre a esa emoción y los neuropéptidos son los que juegan aquí un papel importante para que haya una reacción física que pueda acompañar a toda esa emoción y esos dos factores son los que se van a grabar en el subconsciente. Fíjate en esto y es muy curioso. Cuando determinadas situaciones o determinados pensamientos se repiten en tu vida como un patrón, como un bucle, y te hacen sentir de una manera determinada, ya sea con felicidad, sea con depresión, sea con tristeza o sea con estrés, digamos que el cuerpo se va haciendo adicto a esa emoción sin saberlo y forma un hábito de sentirse de esa manera y nos cuesta quitarlo. ¿Y esto por qué es? Esto es porque esos neuropéptidos, al crear esa emoción de forma mental, al pensar reiteradamente en esa situación, esa emoción hace que se libere a partir del hipotálamo ese neuropéptido y las células que tienen unos receptores acogen esos neuropéptidos, el cuerpo reacciona de esa manera y fíjate que viene la parte curiosa. Las células cuando se acostumbran a recibir gran número de esos elementos químicos, cambia su morfología, cambia su estado para que tenga más receptores de ese tipo de químicos, por lo que necesitará más cantidad. Cuando no la reciba, de alguna manera lo va a demandar, pero quizás no haga falta ni que lo demande el cuerpo, a lo mejor sería como tener una adicción.
Y aquí podría entrar, por ejemplo, el uso del teléfono o el uso de cualquier componente electrónico. Podríamos poner aquí cualquier tipo de adicción. Sí que la nicotina, por ejemplo, nos haría, hablando del tabaco, sí que la nicotina nos haría mm, dar el alimento que nos está pidiendo el cuerpo, pero mentalmente también se emiten unos neuropéptidos que te hacen crear esa sensación. Pues cuando miras las redes sociales, cuando miras el móvil, cuando haces algo realmente que te complace, o incluso podemos estar hablando de cosas que te causan estrés, pero que necesitas porque te has metido en ese bucle. Puede ser el trabajo, que para ti sea estresante, pero no puedes salir, no puedes parar porque realmente tu enfoque, el enfoque sea bueno o malo, que te has planteado, te lleva allí, te arrastra allí y no se le aplica una conciencia que te pueda sacar de ese bucle. Así, de esta manera, cualquiera de las emociones y las situaciones que estemos viviendo van a tener como componente principal todos estos neuropéptidos que van a hacer que nuestras células se alimenten. Y viene otra cosa curiosa, que es que tú piénsalo, si una célula ha aumentado los receptores de ese tipo de neuropéptido, sea positivo o negativo, cuando ocurre la división celular, ¿cómo se va a dividir? Pues precisamente con la misma estructura que tiene. Con lo que vas a mantener después de esa división celular el mismo estado, atrayendo y necesitando el mismo tipo de neuropéptidos que hasta ahora. Eso se puede cambiar. Solo hay que hacer un cambio de hábitos y sobre todo tener conciencia, pero de eso ya hablaré en otro vídeo de manera más extensa de la parte de conciencia. Otra de las formas de manifestar nuestra realidad o evaluar nuestra realidad es a través del subconsciente. El subconsciente, que es ese 95% de nuestro ser que no controlamos, está manejado o confía ciegamente en ese 5% que tiene todos los sentidos y que es el que vive, experimenta, siente, evalúa. Cuando mandas toda la información de todo lo que tú estás sintiendo y captando, ese subconsciente lo recibe como si fuera la verdad más absoluta y es lo que ejecuta. Si tú le estás diciendo con tu vista, con tus sentidos, con todas tus sensaciones, que la vida no vale para nada, que no vales para nada, que es estrés, que es una mierda, que toda esa negatividad, el subconsciente la va a guardar y va a decir, anda, pues esta es mi forma de vida, vamos a generar más cosas. Entonces el subconsciente, de una manera u otra, va a seguir proyectándote y va a seguir creando todas esas situaciones. Sería similar a lo que hemos visto de los neuropéptidos. Hay una tendencia a volver a generar todo eso. Y ahí ves que hay una relación. Así que si lo que quieres es realmente cambiar ese enfoque a nivel subconsciente, también tienes que empezar a plantearte qué datos le estoy dando yo de forma consciente para que se ejecute, para que mi vida sea así, para que yo me sienta así. Llegados a este punto, me gustaría hacerte unas preguntas y quiero que te las contestes sinceramente para evaluar, este es un tipo test, para que evalúes realmente estos factores de tu vida. Te voy a dar unos segundos para que puedas reflexionar, que no sea solo un sí o no, sino que te voy a hacer reflexionar un poquito. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de experiencias vives normalmente? ¿Positivas o negativas? La siguiente pregunta sería, ¿qué emociones predominan en ti? La siguiente pregunta sería, ¿qué recuerdos o pensamientos pasan por tu mente de forma diaria? Y como última pregunta te diría, ¿vives en el pasado, en el futuro o vives activamente el presente?
ahora que ya te has respondido a estas preguntas, supongo que puedes haber llegado a alguna conclusión, pero ¿tú dirías que es la vida y tu entorno la que está provocando que tú te sientas como te sientes? O, por el contrario, eres tú, a través de tu mente, de tus pensamientos, de todo lo que generas, la que está provocando que tu experiencia sea así y sobre todo tus reacciones sean así para alimentarlo. ¿Con cuál de las dos te quedas? Fíjate que aunque hayas respondido de forma positiva a las preguntas o de forma negativa, el resultado es el mismo. Tú eres el origen de toda tu experiencia, toda tu conciencia aplicada a tu vida, en todas tus acciones, en todos tus pensamientos, en todas tus emociones, son las que están creando esas situaciones, es el punto de partida de todas las situaciones. Si tú lo estás abordando de una manera positiva, verás que tu entorno está respondiéndote de una manera positiva. Si lo estás abordando de una manera negativa y tienes unas malas emociones, malas sensaciones, verás que tu receptividad, tu objetividad en cuanto a la vida que te rodea es más bien negativa y eso te sigue alimentando y sigue haciendo que te sientas mal. Por lo tanto, llegados a este punto, te das cuenta de que involuntariamente eres tú la persona que está creando la vida como es. Y de ahí que sea muy importante crear una conciencia, tener conciencia de tu existencia, de quién eres, de qué haces, de qué piensas, de qué emociones tienes y controlarlas de alguna manera. Si ves que las emociones son buenas, sigue por ese camino. Si te hace sentir bien, sigue por ese camino. Los pensamientos en sí es actividad mental. Si ves que te suma, sigue adelante. Si ves que son pensamientos negativos, que te restan, que te hacen sentir mal, que te traen situaciones del pasado, que te evocan emociones negativas, ¿cuál es la primera consecuencia que estás generando? Generar esos neuropéptidos a nivel cerebral, alimentando estas células y sintiéndote mal. Si te sientes mal, ¿qué esperas que el mundo perciba de ti? ¿Qué esperas que la vida proyecte de ti? ¿O que te devuelva? Precisamente lo que estás emitiendo. Otra forma de evaluar tu vida con estos factores sería a partir de la energía. Pero la energía desde un punto de vista físico, que es indiferente, pero vamos a enfocarlo desde un punto de vista físico para que no caigamos en pseudociencias, ni en misticismos, ni en cosas raras que realmente no nos ayuda a nadie verlo de esa manera. Digamos que físicamente todo el cuerpo está formado por células y todas esas células, todas las partes de tu cuerpo, ya sea el sistema óseo, ya sea el sistema muscular, ya sea cualquier parte de tu cuerpo, está formada por elementos químicos, está formada por átomos. Todos esos átomos están vibrando, están mandando una frecuencia, tienen una energía. Entonces, tu primer factor, lo primero que tú eres, antes que un cuerpo físico, es una forma de energía, es una forma de frecuencia, es una forma de vibración. Esos péptidos, esas células, esas congestiones, ese CO2, esos elementos químicos que tengas del ácido láctico, todo, exactamente todo lo que hay en el cuerpo tiene una vibración porque está formado por unos átomos que tienen su propia vibración. Como añadido a esto, tenemos que los pensamientos son vibraciones. En un electroencefalograma se puede medir la actividad cerebral y tú puedes medir la coherencia que tú puedas tener en esos patrones, los estados de vibración que tiene el cerebro, ya sea el delta, el alfa, el beta, el gamma, sea el que sea. Todo eso se puede medir y todo eso se puede no solo emitir, sino que cualquier persona lo puede recibir y de hecho estamos interactuando directamente con las vibraciones de nuestro entorno. Entonces, si te lo planteas, bueno, según mi forma de verlo, según mi forma de pensar y según el tipo de pensamientos que yo estoy teniendo, ¿qué es lo que estoy emitiendo a mi alrededor? Si alguien, cuando percibe lo que yo estoy emitiendo, se pusiera a evaluarlo, ¿cómo reaccionaría? Pues esa es la parte que tienes que plantearte porque son factores importantes que determinan tu existencia. A nivel emocional es exactamente lo mismo. A nivel emocional, digamos que vamos a centrarnos en un punto. Tenemos el corazón. El corazón también tiene neuronas. Esto lo menciona Greg Braden también. El corazón tiene neuronas.
El corazón tiene una intuición y dentro de esa inteligencia que pueda tener el corazón, maneja también emociones. Esas emociones, lo que generan a través del corazón es un campo electromagnético. Cuando hay unas emociones de felicidad, cuando hay alegría, cuando hay paz interior, cuando hay una coherencia, cuando hay una armonía, todo eso hace que el campo electromagnético que genera el corazón se expanda. Eso te va a generar una protección y eso también se puede medir con aparatología y está más que demostrado. En cambio, cuando esas emociones son de miedo, de rencor, de ira, de enfado, son bajas emociones, ese campo electromagnético que produce el corazón disminuye, ya no tiene la capacidad de abarcar todo el cuerpo, ya no te puede proteger. Y hay un cambio en las vibraciones tanto de uno como de otro que también lo pueden percibir las personas de tu entorno. Entonces, si una persona que está al lado tuyo te percibe como una persona positiva, alegre, calmada, vital, motivadora, etcétera, todos los ejemplos de adjetivos positivos que pueden haber, se van a acercar a ti, van a querer compartir contigo, etcétera. Pero, en cambio, una persona negativa, miedosa, que tiene pereza, que quiere procrastinar, que no tiene ganas de hacer nada, que emocionalmente está apagada y demás, lo que va es a alejar a la gente positiva y solo se va a juntar con gente que vibre de la misma manera. Entonces, todo esto es para tenerlo en cuenta. Otro de los factores o puntos que se pueden evaluar y que hay que tener en cuenta en todo esto tiene que ver también con las emociones, pero desde el punto de vista del ADN. Cuando las emociones son positivas, las cadenas de ADN se estiran, se alargan. Cuando tú estiras la cadena, digamos todos estos núcleos así trenzados, esta hélice así trenzada que tiene unas conexiones de proteínas, cuando se estiran, esas conexiones, esos conectores de proteínas se unen, se conectan. Y ahí es donde están las habilidades y donde hay una serie de potencialidades que normalmente no estarían, pero que cuando esa felicidad y esa armonía están allí, esas cadenas de ADN se pueden conectar. En cambio, cuando las emociones son de miedo, por ejemplo, por poner una, esas cadenas de ADN se encogen. Al encogerse, ya no permiten esas conexiones. Por lo tanto, hay un cambio físico real porque hay un cambio real en esas cadenas de ADN. Como ves, hay una relación directa entre las emociones, la parte física, la parte mental y todo lo que es a nivel celular, a nivel subconsciente. Todo se puede unificar y tú puedes plantear tu vida desde diferentes puntos de vista. Ninguno es mejor que otro, pero todos te ayudarán a buscar, digamos, la mejor versión de ti que tú puedas sacar. Bueno, y tú me dirás, ¿de qué forma puedo cambiar todo eso? Aquí, mira, fíjate que es muy extenso el tema y se podría abordar de muchísimas maneras. Yo te voy a poner un ejemplo, pero sí que te digo que si has llegado a este punto del vídeo, has aguantado, no sé cuánto tiempo llevamos, pero puede ser largo. Si has llegado a este punto del vídeo, sí que te invito a participar en la comunidad de Patreon, que ya está activa, y ahí es donde se van a grabar más vídeos, más explicaciones. Voy a volcar muchísimo tiempo y muchísima información, y allí se van a hacer reuniones grupales, charlas, entrevistas a invitados. Todo ese contenido no va a estar en la plataforma de YouTube y voy a volcar todo allí porque entiendo que el que esté en la comunidad de Patreon va a querer consumir ese tipo de contenido porque realmente quiere hacer un trabajo de transformación personal y es donde realmente estaré allí en las sesiones de Zoom, en directo, haciendo van a hacerse clases, charlas y demás. Ahí es donde se van a dar muchas herramientas. Pero si no quieres o no puedes estar en la comunidad de Patreon, yo lo respeto, voy a seguir haciendo estas actividades. Y entonces, para unificar un poquito todo lo que te he comentado en este vídeo, yo te diría que la herramienta fundamental que puedes utilizar para cambiar todo esto es la meditación. Y te digo la meditación porque, fíjate, la meditación, y es en cualquiera, fíjate, aquí te pongo todos los tipos de meditaciones, que pueden haber más incluso, pero los más conocidos
Y estos tipos de meditaciones lo que consiguen es traer una armonía, generar una conciencia, traer un equilibrio, regular el sistema nervioso, apaciguar tu mente. A través de la meditación, una vez ya has llegado a un estado meditativo, puedes trabajar tus emociones, puedes trabajar cualquier parte de tu cuerpo, puedes mover la energía hacia cualquier parte de tu cuerpo. Y hemos visto que estos neuropéptidos afectan directamente, según la emoción, a tu cuerpo, a tus células, y va a generar unos químicos y un movimiento y va a hacer que te sientas de una manera determinada. Que yo entiendo que si quieres hacer un proceso de cambio, es porque estás viviendo, aunque no seas una persona negativa, estás viviendo una situación negativa. Céntrate en una meditación. Y yo te digo, em, lo que tienes que provocar con una meditación, en principio, es apaciguar tu mente, que es lo más difícil, pero solo con contemplar una vela y mirar la llama ya tendrás bastante. Cuando te relajas, respiras, prestas atención a la respiración, solo a la respiración y cómo te sientes. Verás que si prestas atención en el aquí y en el ahora, es el mindfulness, en ti, y solo miras la respiración, vas a ir calmándote, vas a ir calmándote, cada vez vas a estar mejor. En ese punto, lo que puedes hacer es un ejercicio y dices, bueno, voy a hackear un poco a mi cuerpo y a mi mente. Voy a provocar, como te he dicho anteriormente, voy a provocar que mi mente libere esos neuropéptidos que yo quiero. ¿Cuáles son? Pues los de la felicidad, puedes liberar endorfinas. ¿Cómo lo hago? Con un recuerdo. A la mente lo mismo le da que yo esté viendo y sintiendo y experimentando algo que me haga sentir bien, como que yo tenga un recuerdo de algo que me hizo sentir bien. Entonces yo lo que hago es, en ese estado meditativo, me relajo y recreo esa situación, sea de la infancia, sea del momento que sea, donde tú sintieras la felicidad o el estado que tú quieres alcanzar y tener ahora mismo, y procura sentirlo al 100% durante todo el tiempo que quieras. Verás que cuando acabes ese proceso meditativo, que puede durar todo el tiempo que tú quieras, tu percepción, si evalúas el antes y el después, habrá cambiado totalmente. Tu mente se habrá calmado, tendrás un estado de felicidad, de alegría, de actividad. Habrás creado un equilibrio en tu sistema nervioso. Quizás el primer día no lo puedes lograr, pero aquí es donde es importante que generes un hábito. Cuando tú lo haces diariamente a la misma hora, es como cuando te levantas y ya coges el móvil. Has generado un hábito y no te has dado cuenta, pero ya lo tienes ahí. O lo último que haces antes de acostarte, aparte de lavarte los dientes, pues no, es que miro el móvil y lo pongo o pongo la alarma. Bueno, has generado un hábito. En cuanto a meditación, en cuanto a hábitos saludables, agarras esto y dices, vale, voy a meditar cada día a la misma hora, aproximadamente a la misma hora. Cuando a ti interiormente ves que eso te está ayudando y que te está transformando poco a poco, te está haciendo tomar conciencia de ti de una manera que desconocías, irás viendo pequeños cambios que te harán sentirte mejor, solo con esto. Entonces, el tip de hoy que te quiero dejar un poco para ir concluyendo sería este. Utiliza la meditación y la respiración para generar esos químicos, que es como salir a la montaña. Cuando tú vuelvas de la montaña, dices, wow, qué bien estoy, pero ¿por qué? Porque has sentido ese estado de paz, de relajación y demás, ¡pum! Los químicos se han emitido. Y esa es la parte que ha recogido tu cuerpo y por eso te sientes así. Que has ido al gimnasio, que has hecho pilates, que has hecho yoga, que has hecho lo que hayas hecho, has liberado esos químicos. Eso es lo que vamos a hacer. Otra cosa es que digas, no, es que yo miro mi energía, limpio mi energía, hago respiraciones, hago visualizaciones. Hay muchísimas maneras. Hoy me he querido centrar un poquito en esta, pero yo te digo, hay muchísimas maneras de transformar, pero sobre todo se tiene que hacer de una manera consciente. Y eso, de verdad, lo voy a tratar en profundidad en la parte de conciencia. Para terminar, sí que te dejo la última reflexión, y es que la física cuántica, y me encanta la física cuántica, cuesta de entender muchas veces, pero bueno, os voy a ir transmitiendo cositas. La física cuántica nos dice que estamos viviendo en una simulación, en un holograma, en un programa, y sí que hay una serie de premisas que siempre se cumplen, y son estas. Lo que emites es lo que recibes, lo que es adentro es afuera.
Y también, como dice la ley de atracción, lo similar atrae lo similar. Entonces, yo te dejo este vídeo y si has llegado hasta aquí, de verdad, felicidades, porque hoy sí que has sido un campeón, una campeona por aguantar esta paliza. Me encanta que te guste reflexionar igual que a mí y espero que te haya ayudado. Entonces, yo solo te recomiendo que desarrolles tu conciencia plena y no hay más. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo o en Patreon. Gracias.